Antes de la luna de miel. Así a veces me salen aquí en el, ¿cómo se llama? Pues la letra la pachurra, si ya salen los acentos arriba. Como está viejito, está como está. ¿Listo? Sí. Empecemos con oración. Pía y sacra. Señor, queremos darte gracias. Eres lindo. Permite que te disfrutemos un montón y entre nosotros igual. Y a todos los que amamos, que estén súper bien y que nos acompañan a distancia o acompañarán, bendiciones. En el nombre, amén. Amén. Turo, ahorita que dije a distancia, tienes un admirador secreto, ¿eh? Turo. Bueno, quién sabe si sea tan secreto, pero Paco Pancho echa muchas porras. Paco Pancho te admira. Y que quiere que conozcas Jalapa y que vayas. Paco Pancho, ya me estás preocupando. Pásate a Arturo, que siempre le hace sus preguntas, cosa que dijo a mi pastor. Y luego dice... Siempre está bien conforme veo que dice el paso. ¿No estás conforme? Y luego ya le mandé decir lo que tú me dijiste. Venga, Turo a Jalapa. No, pero Arturo... Ya me está... Pero Arturo dice yo... No, claro, Turo da pasos en Guarache. Pero me extraña la invitación. Bueno, vamos a ponernos serios. Bueno, pues vamos todos, pues, para sí, que no se sienta miren. Vamos. Que se invita sola. No, ahorita a la efectiva Paco Pancho, ya cerró su compu. Miren, vamos a regresar a Gálatas y a la teología y a la historia, como vamos. Nada más un paréntesis con los principios bautistas para que su documento tenga mayor fuente, vamos a decir así, ¿no? Entonces ya vimos Jesús, vimos Biblia, vimos iglesia. Me pasara el coraje de hace 8 días, pero aún no se me pasa, porque hablar de separación de iglesia-estado me lo guardé toda la semana, porque hace una semana corregí a Obrador de algunas declaraciones que estaba haciendo, pero puntualicé esta cuestión de hasta dónde el religioso interviene en cuestiones de política. De eso vamos a hablar. Pero para llegar a ello, y a ver si se me atenúa el coraje, hablamos primero de libertad de conciencia. Miren, libertad de conciencia, me voy a atrever a decir esto, aunque no va a ser tan fácil corroborarlo por la información factual, aunque, bueno, ya no se usan enciclopedias hoy, o sí, pero digital, con la cosa del Google, o San Google, como le dicen mis hijos, o Chrome, pero no va a darle el crédito a la denominación. Pero en América, no, miren, déjenme explicarlo así. La educación, la civilización, es europea, pero no por Europa, sino fue por los musulmanes. Por las cruzadas en la Edad Media, Occidente, invadiendo Oriente, rescata lo cultural, porque el musulmán era el culto, era el de la ciencia, era el de la civilización, ¿sí? Y entonces, en las cruzadas, la influencia de la cultura musulmana va a llegar a Europa y va a dar el renacimiento. Y después pasa el oscurantismo. Con el renacimiento, ya la colonización en América va a traer la cultura. Ahora, no estoy diciendo, aunque en parte, que América estaba salvaje. La verdad es que lo prehispánico en Mesoamérica estaba, incluso yo creo que hasta más adelantado. Pero estoy hablando de lo que es la civilización. La civilización donde aquí, por ejemplo, eran magníficos astrónomos, pero hacían sacrificios humanos. Entonces, ahí está la cuestión de la ciencia, pero el salvajismo en Mesoamérica. Entonces, lo que hace Europa al colonizar, ya sea España, lo hispanoamericano, Inglaterra, lo americano, lo estadounidense, trae civilización, ¿verdad? Porque aún los apaches que tenían o los indios, vamos a decir así, aunque indio es una expresión del hindú, no de América, pero el indígena mesoamericano como de Norteamérica tenía sus salvajadas. No, sí.
Bueno, gracias. Pues no ¿Lo les has visto bueno? arrancaba vivos del cuero cabelludo. Pero al punto que voy es, al punto que voy es que es de las reformas europeas religiosas, post-reformas magisteriales y radicales, con la Paz de Westfalia, que incluso se hace el concepto de nación en Europa. Estaba más distribuido por reinos de príncipes y familias, pero la Paz de Westfalia acaba de nacionalizar Europa y poner fronteras. Entonces, la religión fue súper importante para la cultura, para la civilización, para la geografía inclusive. Entonces, lo que estoy diciendo es esto. Por nuestro estado, nuestro laicismo, que no está mal también por los contextos, pero se ha desprendido de toda la información y de la cultura religiosa que vale la pena como parte de la historia universal, porque a raíz de las leyes de reforma juaristas, todo lo que tiene que ver con religión es desconocido en nuestro país. Entonces, toda esta información que es historia universal está desconocida porque se cree, y eso es el problema, que información religiosa es adoctrinamiento. Y ahorita voy a explicar cuándo sí puede ser eso. Pero lo que debería de pasar, como pasa en todo el mundo, es que la información religiosa solo es eso, es academia, es historia universal, no adoctrinamiento. Pero bueno, entonces es de la denominación bautista el principio de libertad de conciencia. Fuimos los inventores, si se puede usar el término, aunque fue accidental, como digo, porque nunca se puso antes un dogma que creer, sino se vivió como resultado de la fe. Y cuando se piensa, dando unos pasos para atrás, de cuántos años no lo podemos decir, pero se dijo, ¿quiénes somos los bautistas? Y empiezan a descifrar su actuación en base a sus hechos, descubrieron que venían practicando la libertad de conciencia, aunque no lo llamaron así al principio, pero sí pensaban que la persona era libre para su pensamiento y para su toma de decisión, aún dentro de la misma religión, y aún dentro de la denominación, pues los bautistas empiezan como bautistas generales y bautistas particulares. No empezó la denominación amalgamada, sino empieza dividida por la libertad de conciencia. Y esto era por la cuestión de elección. El bautista general decía, como Arminio, ¿sí? Por las influencias de las demás denominaciones, que todas las personas pueden ser salvas, y hasta el hipercalvinismo presbiteriano influye de donde todos son salvos, y el bautista particular decía, no, solo los elegidos. Entonces, la libertad de conciencia operaba dentro de la misma denominación, porque tú puedes ser bautista general o particular dentro de la misma denominación. Entonces, somos los bautistas, aunque va a ser muy difícil poderlo probar historiográficamente, por escritos en la historia, los bautistas son los primeros, pero fuimos los primeros. Y esto es mucho más impactante porque fue religioso, y deben entender que en Europa, la cuna de la civilización, la idea religiosa no daba ninguna oportunidad de libertad. Basta el ejemplo en Reino Unido, en Inglaterra, de donde el rey en turno, siendo católico o luterano, mandaba matar a los que no fueran como él. Y otro caso en Francia con Joan Calvin, o sea, Juan Calvino, que dijo, maten a Serveto, porque Serveto trae una reflexión acerca de lo llamado Trinidad que no le satisfizo. Y más aún Lutero. Lutero fue un asesino. Él tiene un libro así titulado Contra la horda de campesinos salvajes, y escribe en su tratado que la nobleza debía arrasar a los campesinos. Entonces, reformadores magisteriales, cruentos de sangre, ¿cómo iba a haber libertad de pensamiento y más de religión cuando el concepto religioso era monolítico? Entonces, los bautistas, como consecuencia de los reformadores radicales, es la primera agencia, es el primer organismo, es la primera organización, y tengo que decirlo así con esa claridad, que postula la libertad de pensamiento.
y dentro de las religiones en Europa fue una bomba atómica porque nadie podía imaginar que de la religión o de religiosos viniera un concepto de libertad. Y de hecho la denominación cuando nace firma un tratado donde dice somos la tradición de las iglesias libres. Iglesia libre, impensable. Que el individuo es libre para toma de decisión, impensable en cuestión religiosa o cuanto más en lo social. Entonces, de los bautistas se impregna al mundo, porque aunque no había los medios de información tan prestos, tan oportunos como hoy día, pues de todas maneras llegaban las noticias, ¿no? Como por ejemplo, la Revolución Industrial Francesa otorga el paso para las demás en el mundo. Es la que da el detonante para las otras. Entonces, la información mundial, aunque se tardaba un ratito, por palomas mensajeras, no, como fuera, llegaba. Y llega hasta Occidente, y llega hasta la colonia, de donde, insisto, que Juárez recibe esa influencia precisamente para las leyes de reforma. Ahora, ¿qué es la libertad de conciencia? Y aclaro, no es libertad religiosa. Ahí hay que hacer una diferencia muy importante. Pareciera que es lo mismo. En una ocasión, en Confraternice, que es Confraternidad de Iglesias Evangélicas, que yo insisto, no se deben llamar evangélicas, se deberían llamar bíblicas, porque usan las escrituras. Mal, algunas sí, con una hermenéutica no muy sana, sí, pero no son evangélicas, porque yo defiendo, como los científicos sociales, que lo evangélico es perteneciente exclusivamente a las denominaciones históricas, que tenemos acta de nacimiento como resultado de las reformas europeas. Viva, sí, claro. Digo, viva por los bautistas. Sí, y las iglesias bíblicas pueden ser hasta consecuencia de movimientos heréticos, como fue el pentecostalismo, que surge a principios del siglo XX, pero traía una herencia herética. Entonces, les dicen evangélicos, pero no es evangélico. Es bíblico, pues maneja la Biblia. Que la maneje muy saludablemente, ese es otro problema, con su énfasis en la sanidad, o en las lenguas, o en cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, esto de las iglesias bíblicas salió porque... No quiere decir libertad religiosa, que una vez en Gracias. Confraternice. Sí, en Confraternice vino uno de los científicos sociales que luego salen en el Canal 11. Bernardo Barranco es uno de ellos. Él es muy inteligente. Hay uno que viene de Argentina y se me borró ahorita el nombre, pero él habló de que la libertad religiosa era sinónimo de libertad de El conciencia. argentino. Sí, ¿te acuerdas del doctor, el viejito? Y lo interrumpí y le dije, no, espérame, académicamente son dos cosas muy diferentes. Libertad religiosa dice que las religiones tienen libertad para su modus operandi sobre la ley. Este es el punto y esa es la gran diferencia de una y de otra. Libertad religiosa diría, pues los bautistas si quieren, o los católicos, que ahí es lo más peligroso porque es la denominación dominante por número, no por efectiva. Bueno, sí es efectiva porque al final el laico sigue esa inercia y tienen muchas asociaciones civiles y mucho movimiento que no vemos, que está abajo del agua y que tienen muchísima fuerza. Con los jesuitas vi y me asombró cuántas organizaciones con campesinos, con estudiantes, bueno, con escuelas no se diga, con universidades, pero es una maraña de fuerza oculta sobre la sociedad que ejercen. Entonces, hay muchos que los van a seguir, aunque no sean católicos de convicción, de fe o de credo, pero sí del movimiento. Entonces, libertad religiosa diría que en las escuelas pueden adoctrinar a los escuincles sobre el credo católico, que sí lo hacen en las escuelas de corte particular, donde hasta hay su misa y los enseñan a persinarse y todo eso, ¿no? Pero estamos hablando del orden público. En las escuelas públicas, si la libertad religiosa se aprobara como ley, el poder legislativo, daría lugar a que se pudiera trastabillar
el laicismo de la educación, porque tengo la libertad religiosa y puedo en la escuela pública dar credo, y dar credo ahí sí es adoctrinar. Entonces, libertad religiosa es eso, pero también es tener otro tipo de cosas que las leyes de reforma quitaron, como la cuestión de prestar nombres o de tener sus propiedades y su riqueza, como Juárez luchó en contra de eso precisamente, ¿no? Y lo más grave, que el clero pudiese pudiera gobernar, que el clero pudiera gobernar. Entonces, libertad religiosa es una cuestión muy peligrosa por el contexto de este país. No, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, en las convenciones bautistas, que hay varias, aquí nada más hay la nacional, pero allá hay distintas convenciones bautistas por lo grande y todo. Allá fíjense lo que hacen en las convenciones bautistas. Hacen proselitismo partidista. Tienen sus stands, demócrata o republicano, e invitan al candidato en turno a familiarizarse más con la denominación, acercarse más con la denominación, y el aspirante en turno busca los votos de la denominación, y entonces se presenta en las convenciones y da su discurso y todo. La diferencia es que allá no se vivió lo que aquí, que el colonialismo católico fue un imperio y trajo muchos problemas, porque no se les debe de olvidar que fue, ahora sí que los conservadores, estrictamente bien dicho, porque ahora se maneja ese término de una manera, por decir la estupidez. Según Obrador, yo soy conservador. Háganme el fregado favor. O el del TRI, Alex Lora, sí, que es un conservador. La definición que da este señor o su movimiento de lo que es conservador es totalmente absurdo. Pero regresando a la historia, los conservadores en México fueron los que trajeron por el clero a Maximiliano. sí. Entonces, es la distinción en Estados Unidos que en México, que ¿por qué aquí no se hace esa mezcla como se hace allá? Porque allá no tuvieron la historia religiosa cruenta y dominante que hubo acá. Esa es la diferencia. Por eso allá un pastor puede nominarse para una candidatura de cualquier orden. Y aquí primero tienes que dejar el cargo religioso por 5 años, una cosa así, no tener ningún nexo con la religión, etcétera, para poder tener una candidatura a cualquier puesto público. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Pero el punto entonces es que la libertad religiosa es un problema, y cada que lo oigamos mentar, debemos de sacar así como preventivas, luz ámbar, no, por allí no, que es muy distinto a la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es la aportación máxima que pudo dar la denominación a nivel universal, a nivel mundial, de que el hombre es libre. Ahora, hay una diferencia, muchachos. No confundamos con libre albedrío. Libre albedrío fue en el paraíso, y post-paraíso es expulsión del Edén, con la caída del mundo, del pecado que entra al mundo, etcétera, se pierde el libre albedrío. Ahora, esto no quiere decir que el hombre no toma decisiones, sí las toma, pero el término que debemos manejar es voluntad, es verdad, corrupta. Corrupta como sinónimo de pecado y como sinónimo de mortal. Las escrituras, el Nuevo Testamento, vas a tener como sinónimo la palabra mortal, la palabra pecado y la palabra corrupción. Por eso, al cierre del Nuevo Testamento, cuando está la oferta de la parucía y del estado nuevo de cosas, la dimensión donde Cristo reina para siempre, habla, no habrá más muerte, no habrá más corrupción, no habrá más pecado, como sinónimos en una hipérbole de términos, diciendo, se terminó lo falible y entra lo infalible. Entonces, ¿el hombre es libre? Sí. ¿Toma decisiones? Sí, pero en el estigma de corrupción. Ahora, ¿qué no va a tomar buenas decisiones? Sí,
Pero en el nivel corrupto, su mejor decisión, como dice el profeta, es un trapo de inmundicia. Por mejor decisión que tomes, por mejor portado que estés, como estás en el mundo corrupto, no deja de ser una decisión de carácter corrupto. ¿Que no hay hombres buenos en el planeta? Sí, desde la óptica, una, de moral o ethos, pero no desde el punto de vista de pureza y de bondad en todo lo que eso significa. Porque no estoy diciendo todo el hombre es un perverso, desgraciado, homicida. No, pero sí latente, porque está también muy claro en el Nuevo Testamento, no tienes que matar para ser un homicida. Ok, no tienes las manos llenas de sangre, pero con que insultes a tu hermano es como hubieras cometido homicidio. Perdón. El coraje que aprieta el gatillo, no tiene que apretar el gatillo, con que lo sientas. Entonces, con todo ese panorama que estamos diciendo, entendemos, libre albedrío, además libre albedrío es un concepto filosófico, no es teológico. Era teológico y era de los filósofos griegos, ellos hablaban, sí, de la libertad, pero en un concepto ajeno a las escrituras. Entonces tiene que quedar claro, libre albedrío fue en el paraíso. Adán y Eva, la humanidad peca, el mundo cae. Aquí hay también voluntad, el hombre es un títere, no, el hombre tiene voluntad, pero una voluntad hacia lo corrupto, no hay bueno ni uno solo, dice la escritura, ¿no? O sea que en el cielo vamos a estar en la condición No, del Edén. no, porque tendrías el riesgo de volver a caer. En la parucía ya hay una redención Ya es donde glorificado, ya no hay sin pecado. Es la diferencia. Es cuerpo glorificado, que no tiene mortalidad, que no tiene corrupción, que no tiene pecado. Entonces, si Dios creó al hombre para no morir, Por el pecado vino la muerte. Pero ¿qué hubiera pasado con Adán y Eva? Igual, hubieran vivido eternamente y para siempre. Así es. O sea, como glorificados. No. La glorificación es un resultado de la redención, de la obra salvífica. Pero lo que estás planteando, no solo, como se dice, es que lo hubiera, no existe, es que no pudo pasar, simplemente, porque el plan de redención estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. O sea, Adán y Eva iban a caer definitivamente. El plan de redentor estaba desde antes de la llegada de Adán y Eva, como dice el texto, ¿no? Entonces, distinguiendo libertad como libre albedrío, que ya no es oportuna para el mundo caído, pero sí voluntad corrupta, entonces decimos, el hombre es libre. Ahora, su decisión en libertad lleva siempre grado de corrupción, siempre. Ahora, no estoy diciendo que se va a mochar dinero o va a hacer trampa. No, es que lo dice el texto claro. Tu mejor obra es como un trapo de inmundicia desde la condición caída. ¿Sí? Entonces, mi mejor toma de decisión lleva corrupción. O sea, que yo ame a mis hijos y que me dé de la mejor manera, ¿hay corrupción? Sí. ¿En qué grado? Eso lo mide Dios. Pero siempre hay pecado. De hecho, por ejemplo, el narcisismo, ¿sí? Es un postulado psicológico de un amor enfermizo hacia sí mismo. O Edipo, el complejo de Edipo, un amor enfermizo hacia madre o padre. Entonces, aún los amores que decimos, ay, qué hermosos son, por ejemplo, una madre sobreprotectora que ama al hijo está en corrupción. Tiene que saber distinguir la pureza de la distinción de hasta dónde. Y eso es muy difícil de lograr. O sea, estoy diciendo que aún cosas buenas son corruptas desde el plano de mortalidad. ¿Sí? Entonces, la libertad de conciencia está diciendo, tienes la capacidad de decidir. Y no estamos diciendo con eso que tus obras son buenas y te llevan al cielo, sino que vas a decidir, pero a la vía del tren, tu libertad está limitada. ¿A qué? A tu humanidad. Y tu humanidad es corrupta. Pero decides. Entonces, libertad de conciencia dice, el hombre tiene la capacidad
de decidir. Y aplicado a la fe, de creer. Mi teología neortodoxa es tan elástica que puede decir, el hombre puede creer o no, o como quiera. Y a veces el hombre ni sabe que cree, ahí es lo elástico de mi teología, aún puede creer que no cree, pero cree. ¿Sí me estoy explicando? Es un logismo, es un silogismo filosófico, pero para mí es fundamental. Aún ignorando que crees, puede ser que creas. O sea, tú puedes decir es que no creo. Y yo te digo, está bien, es tu decisión, pero realmente tú no sabes si crees. No quiero meterme tanto a esto, pero es como cuando en filosofía dices, a ver, tú y yo decimos que el verde es verde, pero a lo mejor para mí es azul y tú lo distingues como verde. Pero sin meterme tanto a esas cosas, el hecho es que aún el hombre puede desconocer su capacidad de creencia o su nivel de creencia y puede afirmar una u otra, pero el que conoce los corazones es Dios. Por eso, no lo han oído de muchos pastores, pero yo sí lo hago en los funerales. Digo, no te sorprendas que veas a en la gloria. Pero era ateo, pero no iba a nuestras iglesias bíblicas, pero era un católico de nombre y no se aparecía. No descartes la esperanza de verlo en el cielo. No, yo no mando a la gente al infierno tan a posteriori, porque tengo muy claro el ladrón en la cruz, ¿no? Entonces, el hombre puede decir que no cree. Se los voy a poner de otra manera. Alguna vez hablando con Gustavo Argüelles, ya lo conocen, mi mentor, y un tipo muy inteligente y que admiré mucho, aunque ya después ya empezó como que dije, no, me di cuenta que yo también he crecido, ya no lo vi tan grande, pero lo es. Me dijo en una de esas que estaba con él hace años, que veíamos algunas cosas de justicia social y qué se puede hacer para ayudar a la gente, etcétera. Me dijo, Sergio, tú tienes un gran problema. Sí, ¿cuál es esta? Estaba pastoreando acá. Me dice que no crees en Dios. ¿Qué? De rato y ver ciertas cosas dije, tiene razón. Pero bueno, no voy a entrar a la naturaleza de eso, ni a hacerles creer que no creo, pero entendí lo que decía. Ahora, el punto es, esta es mi tesis. El hombre puede decir que no cree sin saber que es un creyente férreo, ¿no? O puede creer como quiera creer y no sabe realmente lo que cree. Pero sin entrar más a hacerme bolas y hacerlos bolas, el postulado es, tú puedes creer o no, o creer como quieres. Y por ejemplo, cuando las personas dicen, es que tenemos el libre albedrío para decidir recibir a Cristo en el corazón, totalmente equivocada la postura. No solo porque están usando un término filosófico que no entra en la teología, técnicamente deberían decir, aún con mi voluntad corrupta, opté por decidirme por Cristo y diríamos que sí. Pero ahí entramos en el misterio de la elección porque volvemos a decir, ¿quién escoge a quién? Y entendemos que no hay ni uno que busque a Dios. Entonces yo creo que sería jerga, sería una manera de hablar. Yo decidí por Cristo o yo acepté a Cristo o cuando lo invitamos acepta a Cristo, pero es un fenómeno espiritual más profundo, totalmente metafísico, porque el que está haciendo la obra es Dios. Porque el autor de la fe, bueno, dice en Hebreos, el jefe de la fe, se traduce el autor, el jefe de la fe es Cristo. Y es un don que obsequia, y es un toque de gracia, y decimos en teología gracia irresistible, porque cuando te toca, ya. Es más, dije hoy en la mañana, creo que en algunos es un acto muy consciente, y en otros es un proceso. Y en ese proceso dice, no sé cómo, cuándo llegó, pero el hecho es que está Cristo en mi corazón. La cosa es que viene de Dios, que te toma y te atrapa. Eso es el hecho. Nadie busca a Dios, nadie llega a Dios, porque incluso sería una obra. Es Dios el que se revela, te toca, te elige, te toma. Entonces,
incluso, por ejemplo, todos los textos del Nuevo Testamento que sombrean que el hombre decide, en realidad están con un doble fondo, diríamos, ¿no? Con un doble fondo de que Dios está atrás para tocar al hombre, ¿no? Ahora, aquí, para mí el concepto de gracia es extraordinario, porque volvemos que gracia no es un favor inmerecido, sino es que atento y que Dios me toma, ¿verdad? De donde mi teología neortodoxa me ayuda mucho, porque yo creo que de veras mucha gente va a estar en el cielo. Va a ser, como dice la Escritura, una multitud incontable, aún de los que yo creo que no han creído. O como va a ser el domingo el sermón que va a hablar, y es Día de la Familia, hay que tomar eso mucho en cuenta, ¿no? De que de alguna manera la evidencia de tu vida está demostrando tu fe, pero hay en muchos casos que, insisto, como no sabía que creía, no tenía la manera de vida del que cree, aunque sí creía. Y aquí no quiero meterlos en más líos. Lo que sí puedo decir es, el discipulado vale, y va a haber un galardón, así como están en las células y en la dominical haciendo su cuadernito para recibir su certificado y tienen que trabajar. Va a haber el que no hace el cuadernito y está en la iglesia, pero el que hizo el cuadernito recibe certificado. O sea, el discipulado sí vale. Estar en Cristo y echarle ganas y todo tiene lugar, pero no te excluye del lugar si has creído, aunque ignores que crees. Ahora, aquí hay una situación donde entraría la postura que has mencionado, creo que es el calvinismo que dice que todos son salvos. ¿O cómo está el asunto? A lo que yo voy es esto. ¿Quiere decir entonces que a lo mejor no va a haber quienes se van al infierno? Mira, la tesis fundamental es, aquí es la oportunidad de salvación. La otra es que Dios es amor. Y la otra es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento. Yo no tengo una respuesta a tu pregunta, porque sí hay ese lugar sin Dios llamado infierno. O sea, ¿y de qué hay gente que se va sin Cristo? Sí se van. Sí, o sea, sí. Pero voy a manejarlo de la otra manera. Pero hay gente que se va con Cristo y que no lo sabían, o no lo sabíamos los demás, también es cierto. Y prefiero manejarlo en positivo que en negativo. Prefiero decir, yo no creí que estos creían. Es más, él ni creía que creía, pero era un creyente. Porque dice la Escritura y dice bien, si crees que Dios le levantó de los muertos, si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Y yo no puedo garantizar que no pase eso en muchos que parece que no. Por eso lo manejo positivo. En el cielo va a haber más sorpresas de las que te imaginas. Que no sean premiados con sus galardones es otro boleto, porque la iglesia sirve, porque el discipulado sirve, porque hay un estímulo para eso. Pero de que pasan de panzazo, por voltear al cielo y decir en su mente, en su corazón, en el momento oportuno, ¿verdad? Como dice también el texto, ¿no? El momento oportuno, el día de salvación, ¿no? Dios mío, pero de corazón, aunque no tenga la cristología en la cabeza, aunque no pueda definir conceptos, sino que voltee al cielo y diga, Jesús, sálvame, o creo que tú has hecho algo para salvarme, la libra. Es un misterio también. Es un misterio, pero es este Dios de amor. Que no para que conste que por supuesto, certificando, ¿no? Claro. Entonces, la libertad de conciencia es magnánima. Puedes creer o no, o creer como quieras, y yo agregaría la cuarta de la que estamos hablando, o ignorar que crees. Así es. Que crees. Sí. Ahora, entramos a separación iglesia-estado. Primero, unos prolegómenos. Se dice, el religioso no debe hablar de política. Error.
Se citan pasajes sin contexto. Dad al César lo que es del César. Ok. Ese texto, con contexto, está hablando del tributo, del impuesto. Impuesto es que vas a darlo aunque no quieras. Y esa era la pregunta capciosa a Jesús. ¿Es lícito pagar impuesto? Entonces Jesús va a decir sí. Al romano, y pensando en el contexto cultural, el judío estaba amolado, más que nosotros con los romanos, más que nosotros con la cuarta T. Entonces, era una pregunta muy polémica. ¿Vamos a darle nuestro recurso a un gobierno pésimo que nos oprime, nos maltrata, nos mata, nos subyuga? Sí. Como de igual manera, le ofrendas a Dios. O le debes ofrendar a Dios. Y aquí viene la cola de Jesús, es decir, el chanfle, ¿no? Si un gobierno que te subyuga, estás obligado a darle tributo a un Dios, al Dios de tu fe, de tu pueblo, porque eran judíos, ¿cómo no le vas a ofrendar? ¿Verdad? Entonces, no es cuestión de que si la política en el religioso o no, es cuestión de que le des tanto al gobierno a chaleco como a Dios voluntariamente a fuerzas, porque si al gobierno le das a chaleco, a Dios tienes que darle voluntariamente a fuerzas. No puede ser un ingrato. Y había demasiadas ofrendas en el judaísmo. Si leen Levítico así, que yo creo que sí, porque son bien pietistas, aunque a mí me aburre, hay un montón de ofrendas, que ofrenda de esto, que ofrenda de esto, y que el palomino, y que había el resto. Entonces, vamos a parafrasearlo. Hoy, como te tienes que someter a un pésimo gobierno, no diría mal, diría un pésimo gobierno, correspóndele a Dios voluntariamente a fuerzas con tu ofrenda al Dios bueno, ¿sí? Entonces, ya quitando eso, no tiene nada que ver eso de separación iglesia-estado. Es más, está unificada. Y es más, en la historia universal, hasta después de las reformas europeas, se quitó la monarquía religiosa porque estaba asociada el dominio religioso con el político. Eso es historia universal, era una sola cosa. Por eso los papados, y por eso había hasta un papa en Francia y otro en Roma, y luego quiso haber otro en España, y una mujer que se disfraza de hombre, o sea, porque era religioso y político el dominio. Entonces no había tal separación. Ahora, en Romanos 13, nosotros tenemos un tratado monumental de teoría política. Sométete porque lleva la espada. Así nomás. Y bueno, lo que dice Pablo, que todavía me purga, ¿no? Porque son puestos por Dios. Y me purga porque usan unos términos que diácono no me importa. Digo, sí, son diáconos, ¿no? Como los diáconos de la iglesia. Pero cuando dice, son liturgos, no, espérate, liturgo soy yo. O sea, liturgo es una expresión que se usa para decir liturgia, y recuerdan, liturgia es el orden del culto. O sea, liturgia es el servicio sagrado. Y yo digo, con el respeto que me merecen los diáconos, no, el liturgo soy yo, tú eres diácono. Y suena así como clasista, y hasta cierto punto lo es, porque el diácono es un servicio universal, y el liturgo es un servicio especializado. Es el servicio religioso, es el servicio espiritual, es el servicio del sumo sacerdote. ¿Cómo mezclas? ¿Por qué dijo eso Pablo, pues? Pues porque vino inspirado y Dios lo dictaminó. Dice Dios. Pues sí, primero dice, porque son diáconos de Dios para el orden público. Pero luego, y más así, dice, y son liturgos. Bueno, pero lo que está diciendo ahí es que el gobierno debería ser sagrado. ¿Debería? Exacto. Que en corrupción pierde mucha calidad, sin duda. Pero se nos manda someternos, que someternos no es no declarar en contra de qué estamos. Y aquí se llama, es un querigma profético. ¿Por qué querigma profético?
En la historia de la salvación del Antiguo Testamento, lo veterotestamentario, los profetas hacían denuncia y siempre era contra el rey. Entonces el profeta le decía al rey, y de ahí vienen muchas cuestiones apocalípticas en Daniel y en Ezequiel y en otros, donde dicen, es que aquí está hablando del fin del mundo, ¿no? Es el profeta poniendo en orden al rey con figuras apocalípticas, alegóricas, para que no le fuera tan mal, pero describiendo una serie de barbaridades contra el rey. Entonces el profeta se pronunciaba en contra del rey. ¿Cuál separación iglesia-estado? Bueno, de la misma manera en el Nuevo Testamento, la labor del cristiano es respetar a su gobierno, pero no pasar por alto sus barbaridades y denunciarlas. Por ejemplo, una muy clara, en Hechos 4, no, dice el gobierno, no hablen en el nombre de Jesús. Y entonces los apóstoles usan esta expresión que rebasa al gobierno. Le dicen a Dios, gran déspota. Ese término, no me acuerdo cómo lo traduce en Hechos 4 las versiones castellano, quizás soberano, no sé, pero despotis en griego, ahora está contaminado ese término. Ahora déspota es un sangrón, un Palazuelos, por ejemplo, ¿no? Que trata mal a la gente y así. Bueno, no sé si Palazuelos lo hace, fue una manera de jugar nomás, pero de un empoderado que trata mal a los demás, ¿no? Pero despotis en griego era el del dominio universal. El dueño. El amo, que vidas y cosas le pertenecen. Entonces, cuando el gobierno se atreve a decirle, no hablen en nombre de Jesús, oran los apóstoles, oh gran despotis, ¿sí? Tú estás arriba del gobierno y no vamos a hacerle caso al gobierno. Es decir, el creyente debe, no, voy a decir, puede y debe denunciar un mal gobierno. O sea, yo me voy a someter y te voy a respetar, no voy a hacer otra cosa, pero sí voy a denunciar y poner los puntos en los is de una mala actuación o de un mal gobierno. Porque Romanos 13 lo que dice en idea homilética es mejor tener un mal gobierno que tener un peor gobierno o que no tener gobierno. Pero ahorita, por ejemplo, en nuestra situación, nosotros rayamos entre peor gobierno y no tener gobierno. Porque la inseguridad que brinda este hombre obrador, más bien la inseguridad que brinda este personaje, no solo es de peor gobierno, sino es de no tener gobierno, de tener una Guardia Nacional que está advertida de que tiene que respetar al delincuente y casi pedirle permiso para su detención o para frenarlo. Ahorita voy para allá porque tengo un listononón de observaciones al pésimo gobierno y casi no gobierno que está manejando nuestro país lamentablemente en esta época. Pero entonces, regresando a lo que estoy hablando, la historia universal muestra la importancia del clérigo pronunciándose versus gobierno. Tengo algunos ejemplos, pero voy a hacer también una distinción. La teología de la liberación resulta en el siglo XX como consecuencia de los movimientos de santidad. Los movimientos de santidad vienen prepietismo por movimientos de carácter social. Hay un libro que se usó mucho en las librerías bautistas, En sus pasos, de un tal Sheldon, que decía, no hagas nada sin preguntarte primero qué haría Jesús. Ese libro es una consecuencia de los movimientos de sanidad, de santidad, que luego llega hacia el pietismo, pero tiene una perversión porque se convierte eso después en los movimientos sociales que dan la expresión de la teología de la liberación. La teología de la liberación con pensadores extraordinarios. Moltmann, mi favorito europeo, sin querer da pie a la teología de la liberación con Leonardo Boff en Sudamérica, en Centroamérica, que son gentes que llevan la expresión inconforme contra el gobierno con las armas. Y es cuando el religioso agarra las armas para decir, usando una pésima hermenéutica del Éxodo, si no es por las armas no tenemos liberación, como sucedió con los israelitas en el Éxodo y las conquistas
de pelea que tuvieron que hacer. Entonces, la teología de la liberación enarbola una interpretación, una hermenéutica muy deficiente para decir, tenemos que por las armas que poner el orden social. ¿Es lo que es Hidalgo? Sí, por supuesto. Hidalgo y Morelos son, hablando de libertad de conciencia, sin saberlo, son gestan teología de la liberación que va a llegar después a formarse, ¿no? Pero si no se viera eso, ¿ante quién te inconformas? Ajá, naturalmente. Pero ahora, que lo que Morelos e Hidalgo hicieron estuvo bien, claro. Ahora... agarrar las armas. Pues. No, es que él dice, tenemos que inconformarnos ante mal gobierno. ¿Pero ante quién nos inconformamos? Ok. Y de ahí vienen las armas. Sí. Ahora, vamos a contextualizarlo. ¿Por qué no las armas o qué tipo de armas deberíamos usar? Y adelantándome un poco, mi tipo de arma es el pronunciamiento, que es que no lo veo. Por ejemplo, este Obrador no tiene oposición. Los partidos son un cascarón sin contenido. Y religiosos están mutis. Entonces tenemos... Yo ahorita estoy usando este espacio, porque tengo que definir, muchachos, pero tengo muchas cosas que decirles y ya el tiempo se me está viniendo encima. Una cosa que sí no debemos hacer es partidismo o proselitismo político, por ley. El Estado dice, no puedes jalar a la gente hacia un bando político. Partidismo o proselitismo político, yo digo de acuerdo. Pero no quiere decir que no denuncie lo que está mal. Ahora, yo tengo muchos años, no es de ahora, con gobiernos priistas, con gobiernos panistas, siempre he declarado lo que creo que está mal. Y en Jalapa lo hicimos con mucha fuerza con el grupo ecuménico. Pero ahora veo mucho silencio. Pero a lo que iba a hablar es que tengo dos ejemplos extraordinarios de religiosos con acción de esta naturaleza. El más antiguo que voy a mencionar es Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano, teólogo alemán, que estuvo en un complot, la resistencia y el vencimiento del nazismo, del Tercer Reich, pocos días antes de que ejecutan a Bonhoeffer. A Bonhoeffer lo ejecutan por rebelde, por insidioso del movimiento que matara a Hitler, y pocos días después es la caída del Tercer Reich. Increíble, ¿no? Como no la libro. Pero ese teólogo luterano extraordinario que tiene libros como Vida en Comunidad, como El Precio de la Gracia, como El Amor Divino, ¿cómo gesta un movimiento armado para matar a Hitler? Y es que voy a hablar de lo legítimo de las armas, lo que preguntó Arturo, pero estoy por pasos, ¿no? Tenemos otro ejemplo brutal de un colega bautista, Martin Luther King Jr., el pastor bautista que lucha por los derechos civiles de los negros. Él era un aliado de Kennedy, era hasta amigo, voy a decirlo así, aunque tenemos que entender que América estaba dividida, ¿sí? El sur, racista, clasista, el norte, progresista. Entonces, no es que estuviera en contra del presidente, pero sí contra el Estado que manifestaba el racismo. Y entonces, al luchar por los derechos civiles de los negros, y no ejecutado, pero sí asesinado por su movimiento, estoy usando dos ejemplos de religiosos que trascendieron la vida económica, político y social de su tiempo y el valor que tiene. Y yo insisto que hoy día el religioso puede levantarse y puede hacer pronunciamiento, y vamos a hablar de qué tipo de arma, y no. Aquí voy a poner puntos suspensivos porque, por ejemplo, yo soy uno que está a favor de la pena de muerte. Acabo de hablar del Dios de amor, pero yo estoy a favor de la pena de muerte. Si ya está bien comprobado que tú mataste, violaste, secuestraste, hiciste ese daño, ¿para qué te mantengo como Estado o te tengo en una correccional donde vas a salir después de ciertos años, o por la imprudencia del sistema judicial que luego lo que hace es
te fugas. Entras por la puerta giratoria y sales, y es ahorita la vergüenza, el manejo de eso, pues yo te ejecuto, ¿no? Por ejemplo, yo estoy a favor de, bueno, no quiero decirles todo lo que estoy a favor ahorita, pero el movimiento armado que hubo de las autodefensas, yo estoy a favor de eso. Ahorita de lo que hablábamos de las armas. Ahora, nada más, el orden en este tipo de quehacer, porque entrando al desorden, ya te sale el tiro por la culata, porque muchas de las fuerzas estas de autodefensa eran el mismo crimen organizado e infiltrado. Entonces, allí son los bemoles que tenemos que ver. Pero a lo que estoy llegando es, el clérigo, no solo el laico, voy a decirlo así, el seglar, sino el clérigo tiene que levantarse y hacer pronunciamientos, que ya lamentablemente se me fue la hora, pero que voy a darles un montón de pronunciamientos que sin hacer proselitismo y sin hacer partidismo político, porque soy apartidista, no tengo partido político, no tengo estadistas, bueno, ni son aquí estadistas, funcionarios de mi preferencia, mucho menos. Siempre me he manifestado en contra de lo que está mal, pero ahora lo que sí tengo que decir, y con esto voy a cerrar, para abrir en 8 días, Dios mediante, el peor gobierno o casi sin gobierno que tiene en este tiempo México es fatal. Es extraordinariamente incapaz, por no decirle como realmente quisiera decirle, pero suena horrible, y no debo por mi investidura pastoral, pero es una barbaridad el manejo que hace ese tipo Obrador y con su mentado movimiento que se supone la cuarta transformación, que es muy soberbio, porque las anteriores 3 tuvieron un significado histórico especial, pero que si esta tuviera es de perversión. Está transformando para mal, que no para bien. Y tengo mucho que hablar económico, político y social, pero lo dejamos para la siguiente. Nada más dejo la introducción. Oramos. Señor, gracias porque nos das este espacio que es, ay, cómo lo disfruto, la reflexión, la academia, y gracias porque hay quienes junto conmigo lo disfrutan y participan. Y te pido bendición para todos y ponemos el dedo en el renglón sobre este gobierno incapaz y desorientado y tan improvisado, Señor, donde pedimos que tengas misericordia de nuestro país que igual es necio a ti, a seguirte, a estar en ti, pero necesitamos tu ayuda y tu intervención. Y, pues, Señor, ayúdanos con este pésimo gobierno federal. Ayúdanos, necesitamos mucho tu ayuda. Por el nombre. Amén. Gracias. Me ayudas. Así que